Voy a presentar, entonces, bueno, ¿estás Katia por ahí? Sí, ¿no es cierto? Ahí Hola está. Lau, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, aquí Katia, estoy. bienvenida. Muchas gracias. Katia nos va a contar sobre la experiencia evaluados en su universidad y después también tenemos el gusto de tener a Débora Broca como parte del panel, que nos va a dar una mirada sobre la innovación en la universidad, las innovaciones últimas que se han hecho en evaluación. Ya las voy a presentar formalmente, pero bueno, en primer lugar agradecerles esta participación, transmitirle las disculpas de Melania Ottaviano, que no ha podido participar por cuestiones de salud. Y bueno, vamos a dar lugar entonces a esta última partecita. Voy a presentar formalmente a Katia. Katia Acobo Moreno es psicóloga organizacional con maestría en gestión y dirección del talento humano por la Universidad Privada del Norte, con especialización en gestión estratégica de los recursos humanos y diplomado en gestión del talento humano, con certificación en innovación tecnológica aplicada a la educación de la Escuela de Posgrado de la UPC, diplomado en docencia universitaria y especialización en violencia doméstica contra niños y adolescentes del Laboratorio de Estudios de Niños LACRI de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Se ha desempeñado como directora de calidad educativa de la Universidad Privada del Norte en Cajamarca, Perú. Es directora académica encargada en la filial Arequipa de la Universidad Continental de Perú y actualmente es jefe de gestión docente, líder insignia del Laboratorio de Innovación de la Universidad Continental, líder de evaluados Continental, especialista en elaboración e implementación de programas de intervención en gestión del talento humano, docente, investigadora, orientada al logro de competencias y a la formación de equipos de alto rendimiento. Bueno, Katia, gracias por participar. Te escuchamos. Gracias Lau, buenas tardes con todos. Y bueno, con esa presentación, de hecho, me intimida un poco estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, hoy día estamos aquí con ustedes para compartirles la experiencia que hemos desarrollado durante todo este año con Evaluados Continental. Para nosotros ha sido una experiencia bastante positiva. Vamos a ver un poco el impacto que ha tenido el uso de esta herramienta en la universidad con nuestros profesores, con nuestros estudiantes. Los escuchaba un poco en la mesa anterior y sí, pues algo que por allí comentaba, me parece Mónica, es que esto termina siendo a veces un déjà vu, ¿no? Terminamos dándole vueltas mucho a esto de cómo desarrollar un proceso adecuado de evaluación, sea formativa, sea sumativa, con qué instrumentos, con qué recursos, con qué plataformas. Y bueno, de hecho, para nosotros ha sido una experiencia bastante gratificante trabajar con evaluados. Ahora les voy a mostrar un poquito y si me permiten presentar mi pantalla, por favor, contarles sobre la universidad, contarles un poco sobre lo que estamos haciendo con esta herramienta y conversar sobre aquello que puede resultar útil y aquello que podemos seguir aprendiendo para poder mejorar este proceso. Pues, ¿no? Nosotros en la universidad, como les decía, tenemos esta experiencia durante todo este año y hemos tenido un impacto bastante positivo que esperamos vaya creciendo progresivamente. Así que vamos a compartir un poco la experiencia del uso de esta herramienta en la evaluación formativa. No vamos a conversar sobre lo que es la evaluación formativa porque de hecho ya lo hemos hecho seguramente en todas las mesas y en este proceso permanente en el que se recoge y se analiza información para valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y sus niveles de avance en el desarrollo de las competencias o de los aprendizajes que nosotros estamos esperando desarrollar. Como universidad, nuestra promesa es crear la mejor experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes y que ellos sean capaces de transformar sus vidas, la de sus familias y las de su entorno. Creo que esta premisa termina siendo fundamental porque debemos pensar fuera de la caja
crear experiencias de aprendizaje de alto impacto, porque finalmente los estudiantes son quienes van a transformar su entorno inmediato en beneficio suyo y en beneficio de sus familiares y de toda la sociedad. Por más que esto pueda sonar muy teórico y trillado, termina siendo lo más importante, pues, ¿no? Y a partir de ello, a partir de esa premisa que nosotros tenemos y esa propuesta de valor como universidad, tenemos un modelo educativo que, como ven, está centrado en el estudiante y que tiene como elemento fundamental de guía, de facilitador, de mentor al docente, que a través del uso de diferentes estrategias, tecnologías, metodologías, termina desarrollando un proceso de aprendizaje que buscamos sea de alto impacto, como les decía, ¿no? Utilizando metodologías colaborativas, experienciales, y que nos permitan hacer que el estudiante gestione su propio aprendizaje, que eso termina siendo también algo fundamental para el desarrollo de la persona, el desarrollo del profesional y el desarrollo de aquellos quienes estamos buscando formar como líderes en sus propias carreras, ¿no? Entonces, este marco general en donde está nuestro modelo, en donde está nuestro estudiante como centro del modelo educativo y el docente como un facilitador, nos da un poco el contexto sobre el cual la universidad empieza a tomar decisiones de implementar nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas estrategias para lograr lo que es la visión propia, ¿no? Y la misión de la universidad. Existen algunas otras herramientas, además de evaluados, que nosotros hemos implementado, ya seguro lo iremos conversando de repente en algunas otras oportunidades, como son la creación de entornos virtuales para el aprendizaje, ¿no? Este es nuestro modelo educativo, nos permite también analizar y algo que está dentro de nuestro ADN y que tiene que ver con fomentar la participación de los estudiantes no solamente en su proceso de aprendizaje, sino en su proceso de evaluación. Ellos tienen que ser conscientes de la utilidad de los contenidos, de las experiencias, de las prácticas, de todo aquello que el profesor facilita para su aprendizaje, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas terminan siendo un aliado estratégico. Además, en nuestro modelo educativo tenemos una serie de mandamientos que, más allá de tener un enfoque religioso, son aquellos lineamientos sobre los cuales vamos desarrollando nuevas prácticas. Y uno de ellos es el mandamiento 4, de hecho, que es desarrollar a los mejores profesores, ¿no? Desarrollar los mejores profesores, porque sabemos que ellos son quienes tienen la experiencia profesional para desarrollar los cursos que tienen a cargo y que muchas veces tienen algunas deficiencias para poder desarrollar estas experiencias de aprendizaje de las cuales estamos hablando, ¿no? Es así que a partir de este lineamiento, de este mandamiento, desarrollamos estrategias de soporte para el profesor, justamente brindándole herramientas para que pueda trabajar, por ejemplo, en este caso, todo el proceso de evaluación, ¿no? Entonces, este es un poco el marco de la universidad, el contexto en el cual nosotros empezamos a buscar todos aquellos recursos y a crear nuestros propios recursos para lograr nuestros objetivos. Y es que a partir de esta identificación de situaciones particulares necesitamos definitivamente promover iniciativas que aseguren que los estudiantes tengan un camino exitoso durante su proceso de aprendizaje, ¿no? Y los recursos tecnológicos terminan siendo en este momento, quizás mucho más que antes, nuestros aliados estratégicos. Entonces, identificar un buen instrumento, adecuar el instrumento a la asignatura, analizar los datos que tenemos a partir de la aplicación de esta herramienta o de este instrumento terminan siendo también aspectos muy importantes porque los profesores aplican una evaluación diagnóstica, aplican una evaluación, un cuestionario, utilizan una rúbrica, pero muy difícilmente toman esos datos que pueden ser numéricos quizás, pero
no los toman para generar cambios importantes, no solo en el desarrollo de la asignatura, sino en el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces tenemos que hacer que nuestros profesores sepan analizar los datos que nos dan los instrumentos de evaluación o los recursos o las plataformas. Entonces, no solamente está en identificar una buena estrategia, un buen instrumento o un buen recurso, sino en saber analizar los datos que estos recursos nos proveen, ¿no? Nosotros utilizamos, y a partir de esta reflexión, empezamos a trabajar con Evaluados Continental, buscando ayudar a nuestros estudiantes a potenciar su propio aprendizaje y a lograr sus objetivos académicos, desarrollando la autonomía y la responsabilidad de su propio aprendizaje. Sabemos por experiencia que lo que nos facilitan nuestros profesores en la universidad, pues, es un porcentaje mínimo en relación a lo que la experiencia real requiere, ¿no? Entonces tenemos que, además de desarrollar competencias académicas o aquellas competencias propias de la especialidad, tenemos que desarrollar competencias personales, ¿no? La autogestión del aprendizaje, la autonomía, la organización de sus propias actividades, la responsabilidad de su propio aprendizaje y esto contextualizado en un mundo y en una época completamente tecnológica, pues termina siendo también un elemento fundamental de análisis, ¿no? Ya sabemos que es Evaluados, para nosotros termina por ser una herramienta de análisis de Big Data y de información en tiempo real. Esta experiencia de implementación de la herramienta nos ha permitido tomar justamente todos los datos que tiene el profesor o que tienen los profesores para hacer análisis respecto del rendimiento académico, respecto de la probable deserción. Estamos en todo el proceso de tomar esa información para generar esos cruces con datos que tenemos de nuestra oficina de evaluación del aprendizaje, con datos que tenemos de nuestra oficina de retención estudiantil o de bienestar universitario, para, para ver cuál es el impacto en un mediano plazo, porque el impacto en un plazo, digamos, más corto, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y lo vamos a ir comentando también. Entonces, el análisis de información es un elemento fundamental para nosotros, ¿no? Ustedes ya saben, la app de Evaluados para los estudiantes le permite acceder a cuestionarios interactivos para reforzar los aprendizajes y de pronto aquí hemos tenido un reto bastante interesante, ¿no? El reto ha estado asociado a que los chicos utilicen las plataformas y las apps que tienen, no solamente para cuestiones sociales o no solamente para cuestiones que tienen que ver con enterarse de las noticias del mundo, sino también que se den cuenta de que existen recursos académicos importantes que los pueden ayudar a redireccionar su estudio, en este caso en base a los resultados que obtienen de sus autoevaluaciones, pero que también pueden encontrar en estas herramientas tecnológicas su propio aliado, ¿no? Si para nosotros como universidad es un aliado estratégico, para el estudiante también. Entonces es darle un uso diferente a todos esos recursos tecnológicos que de por sí ellos ya tienen a su alcance, pero también tenemos que enseñarles a diferenciar qué es lo que necesitan y qué es lo que no para sus logros de aprendizaje, sus logros personales, ¿no? Entonces esa concientización termina siendo bastante importante. En relación al docente, también hemos tenido retos bastante interesantes. Creo que uno de los temas en los cuales estaban ustedes haciendo énfasis en la mesa anterior está relacionado con la importancia que tiene el profesor en la definición del instrumento, en el uso del instrumento, en la adecuación del instrumento a la asignatura que tenga a cargo. Y Evaluados le permite al profesor gestionar el desarrollo de los contenidos de la asignatura, ¿no? Y medir el avance académico durante esas sesiones de impacto que nosotros buscamos desarrollar. Y el reto aquí además está en enseñarle a que tome decisiones en base a esos resultados, a que pueda reestructurar un poco ese camino que ha tenido planificado por
los resultados que está teniendo, ¿no? Entonces, si ya de por sí resulta complejo hacer que el profesor interiorice la importancia de un proceso de evaluación formativa, pues también es complejo pedirle que lo haga, que tome decisiones a partir de ello, ¿no? Entonces es un paso más, es un paso adelante, es un paso que tenemos que dar para salir de ese status quo en el que estamos en relación al sistema de evaluación de competencias y de aprendizajes, ¿no? Entonces, por allí el reto para nosotros que estamos gestionando todo este sistema está en concientizar al profesor en la importancia del uso de estas herramientas, ¿no? Y bueno, el impacto de evaluados ha sido bastante positivo. Esperamos que sea mucho mejor. De hecho, estamos utilizando evaluados en 4 de nuestros 5 campus. El último campus en Perú es en la ciudad de Ica. Así que ahora está en Huancayo, está en Arequipa, está en Cusco y está en Lima, que son 4 de las ciudades más importantes del país. Y hemos tenido un proceso de incorporación, digamos, bastante intenso, porque iniciamos en los 4 campus con 4 facultades, con 25 carreras y 2 áreas de asignaturas básicas de humanidades y ciencias, que son las asignaturas transversales, y nos aventuramos a trabajar un proceso que incorporaba, por ejemplo, la etapa de capacitación a los profesores en el uso de la herramienta y en la elaboración de cuestionarios. Allí las LAOs no me dejarán mentir, un reto también fue el hacer que los profesores planteen buenas preguntas para los cuestionarios que los estudiantes iban a responder, ¿no? Y ahí está un poco el romper la estructura tradicional que tiene el profesor. Allí también, luego de este entrenamiento y de esta capacitación, tuvimos una etapa ya de implementación y con un acompañamiento bastante cercano para hacer que los profesores incorporen evaluados en diferentes momentos de la sesión. Nosotros hemos dejado libertad a los profesores para que lo puedan hacer en el momento inicial, de repente como recuperación de saberes previos, de repente como un espacio en el que vamos a ir analizando los resultados para ver cómo desarrollamos los contenidos, para reforzar lo que se trabajó en sesiones anteriores, o que lo puedan utilizar también al finalizar en la clase como cierre de la sesión para verificar los aprendizajes, para verificar el logro del aprendizaje de la sesión. Y esto también ha generado muchas experiencias diferentes. Estamos también en todo el proceso de consolidar esas experiencias para ver cuál ha sido la mejor práctica, ¿no? Por parte de nuestros profesores. En este año hemos trabajado con el 38% de nuestras asignaturas programadas, o sea, 378 asignaturas de todas las que tenemos en nuestras 25 carreras tienen evaluados ya en su sistema de gestión de la asignatura. Trabajamos con 2.778 grupos, con 920 profesores y más de 90.000 matrículas, ¿no? Y esto tiene que ver con la matrícula en cada uno de los cursos por parte de los estudiantes que están utilizando la herramienta. Entonces, más allá de este reto que tenemos a nivel global, pues el reto como organización está en potenciar todos estos números. Ahora estamos en la etapa de consolidar el uso de herramientas dentro de nuestras asignaturas, y un aprendizaje importante es el incorporar las herramientas desde el diseño de las asignaturas, ¿no? Estamos trabajando con el área de gestión curricular también para que en el diseño de las nuevas asignaturas, por un cambio de plan que tuvimos, pues ya esté inserta la herramienta como parte de los recursos que debe utilizar el profesor para que pueda gestionar esta asignatura, ¿no? Entonces, por allí es importante, y por eso les daba un poco el contexto del modelo educativo, de nuestros mandamientos, de nuestro sistema de evaluación, ¿no? Y bueno, ¿cuáles han sido nuestros resultados de satisfacción estudiantil y satisfacción docente? Pues tuvimos la posibilidad de aplicar, con el apoyo del equipo de evaluados, encuestas a estudiantes y a profesores, y
en relación a los estudiantes, de hecho, hubieron muchas más preguntas, pero la que de pronto engloba la satisfacción total de los estudiantes está aquí, la tienen ustedes ahí. Y tuvimos un 91% de estudiantes que utilizan evaluados completamente satisfechos, muy satisfechos o satisfechos con el uso de la herramienta. Y esto no nos dice otra cosa que es muy importante el interiorizar la nueva forma de desarrollar el proceso de aprendizaje. Los estudiantes tienen que identificar a estos recursos como elementos importantes en su autogestión y desde el rol del profesor, pues ser bastante más creativos e innovadores para desarrollar nuevas formas de facilitar nuestras sesiones de aprendizaje y la posibilidad de acercarnos a nuestros estudiantes con herramientas y con estrategias creativas e innovadoras, ¿no? Entonces, este porcentaje de satisfacción resulta bastante bueno y alentador para nosotros y también retador porque es algo que tenemos que mejorar o mantener, ¿no? Les preguntamos a nuestros profesores cuánto colabora el uso de evaluados en la fijación de aprendizajes en sus estudiantes y el 78% de nuestros profesores ubicaron sus respuestas en el hemisferio positivo, entre 5 y 10, y esto significa pues que de hecho la herramienta ayuda mucho en a conseguir el resultado final, ¿no? La herramienta contribuye entonces en gran medida al refuerzo y la fijación de los contenidos desarrollados. Esta es la información que saqué del reporte que trabajamos con evaluados y que también termina siendo bastante importante. Y aquí el aprendizaje fundamental está en hacer que el profesor haga suya la herramienta, ¿no? Que considere que es uno de sus miembros superiores, su brazo izquierdo o su brazo derecho, pero que pueda interiorizarla como parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Estos resultados, o de enseñanza, perdón, estos resultados fueron conseguidos luego de la implementación del primer periodo académico del 2021-10, que es así como nosotros lo llamamos, y se realizó en julio, agosto, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, para cerrar y ya es escucharlos y conversar un poco o continuar la conversación, algunos aprendizajes, como les decía, los docentes son el eje fundamental, ¿no? Y tenemos que, como gota a gota que labra la piedra, pues darles información, darles recursos, enseñarles la utilidad de esos recursos para que podamos tomar buenas decisiones, y eso se encaja con la posibilidad que tenemos de analizar la Big Data, analizar datos, pensar un poco en números para tomar decisiones anticipadas para reducir la deserción, el fracaso estudiantil y promover de manera innovadora el uso de diferentes herramientas, ¿no? Otro aprendizaje importante es el feedback continuo y el permanente del estudiante. Tenemos profesores que ya están sintiendo que esto de verdad ayuda a que el estudiante pueda practicar, pueda utilizar sus cuestionarios para prepararse para sus diferentes momentos de evaluación, que de hecho hay una evaluación sumativa en nuestro sistema de evaluación, en nuestro modelo de evaluación, para sus exámenes parciales, para sus exámenes finales, y esto termina siendo un proceso dinámico también, ¿no? Y finalmente, como les decía, tenemos que generar experiencias de aprendizaje de alto impacto, cambiar el mindset de los profesores, y esto nos va a ayudar mucho a desarrollar potencialmente o exponencialmente estas experiencias, ¿no? Estamos en todo el proceso de implementación de aprendizaje y, como les decía también, la clave es utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Identificar qué herramienta es la adecuada, qué herramienta es la que se adapta a nuestras necesidades, a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades de los docentes, todo ello enmarcado en el modelo educativo de la institución, ¿no? Porque puede haber servido mucho una herramienta en un espacio, en otro lugar, pero si no logramos adecuarla y hacer que encaje con el modelo, pues el camino va a ser un poco más difícil, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Esta es la experiencia de evaluados
en Continental, una experiencia muy positiva, así que muchísimas gracias por su atención y nada, estamos aquí listos para sus comentarios, sus aportes y conversar sobre esto del manejo de las herramientas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Katia. Muchísimas gracias.